Introducción, historia, clonación terapéutica, clonación reproductiva, comercio, problemas religiosos, problemas bioéticos. Van a ser algunos de los títulos tratados en este trabajo. ¿Qué es la clonación? La clonación es el procedimiento de obtener una población de varios individuos genéticamente homogéneos a partir de una reproducción asexual. Entonces vamos a hablar de los tipos de clonación que existen. Clonación genética, reproduce copias de genes o segmentos de ADN. Se pueden hacer clones de animales enteros. Es parecida a la terapéutica, pero tienen distintas finalidades. Clonación reproductiva. Se elige una célula madura de la especie que requiere copiar y después transfieren el ADN de la célula del animal donante a un óvulo. Requiere de una madre sustituta para que se desarrolle el embrión clonado. Clonación terapéutica. Este tipo de reproducción duplica las células madres embrionarias para hacer experimentos enfocados en crear tejido. Vamos a hablar de historia a través de una línea del tiempo. En el 38 se empezó a hablar de la transferencia nuclear a partir del embriólogo alemán Sperman, que consiguió extraer el núcleo de la célula de un ovocito y reemplazarlo con un núcleo extraído de otro ovocito. Hoy se llama esta técnica transferencia nuclear. Entre el 62 y 73, no se sabe bien por el paper, pero John Gordon, que fue un biólogo, él desarrolló la clonación de una rana, ¿no? Se irradió con rayos X un ovocito de rana para inactivar funcionalmente el material genético de su núcleo. Luego, con una aguja, se extrajo el núcleo de una célula normal, somáticamente diferenciada de una rana adulto, y se introdujo en el ovocito que ya estaba irradiado. Dio como resultado renacuajos sanos. No se pudo obtener rana adulta fértil. Tenemos que en el 76 se siguió con la clonación en ratones, la investigación. En el 78 la fecundación in vitro, que se convirtió en una técnica rutinaria para resolver problemas de fertilidad, eso seguía de la implantación uterina, ¿no? En el 96 fue el primer mamífero clonado, la oveja Dolly, por el embriólogo Sean Whitmore. Esto se llevó a cabo en el Instituto Roslin, que más adelante hablaremos. En el 98 tenemos que la clonación de mamíferos fue aceptada y validada, ¿no? En el 2000 se siguió con la clonación en cerdos, en el 2018 con la clonación en primates, en el Instituto de Neurociencia de Shanghái, ¿no? La misma técnica de transferencia nuclear se utilizó, ¿no? Una investigación que se centra en crear monos genéticamente iguales para investigaciones como enfermedades de Parkinson. Que esta investigación llevó un total de 109 embriones, 6 embarazos y 2 nacimientos. Clonación terapéutica. La clonación terapéutica consiste en crear un embrión con el único propósito de producir células madres embrionarias que tengan el mismo ADN que la célula donante. Estas células madres pueden usarse en experimentos realizados con el objetivo de entender enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos para estas enfermedades. ¿Y qué son las células madres? Las células madres son células que se encuentran en todos los organismos pluricelulares y que tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diferentes tipos de células, ¿no? Además de autorrenovarse para producir más células madres. Aquí en las imágenes observamos el desarrollo embrionario. Precisamente el blastocisto es la parte que nos interesa a nosotros, porque de ahí vamos a utilizar las células madres. Y aquí las células madres se van a poder diferenciar en otros tipos de células. Para hablar de la clonación terapéutica, partimos de una célula somática, ¿no? Para obtener células madres. Existen dos métodos, un método que es ESC y IPC. Ahora nos vamos a concentrar en el método ESC, que son células madres embrionarias, ¿no? Y el método se conoce como transferencia de núcleo de células somáticas. Aquí vamos a tener un óvulo del donante, el cual se le saca el núcleo y va a quedar un óvulo enucleado. Luego tenemos las células somáticas, el cual se le saca la parte del núcleo y ese núcleo se une al óvulo enucleado. Por procesos del laboratorio se produce el cigoto y el blastocito, que es la etapa que nos interesa porque ya acabamos a sacar las células madres, ¿no? Para obtener el embrión. Y así se extraen y diferencian para formar tejidos u órganos.
Clonación reproductiva es una técnica de reproducción que consiste en clonar un ser vivo para tener una copia genéticamente igual al primero. Ahora se va a explicar el proceso de clonación reproductiva. Se extrae, vamos a necesitar 3 individuos, uno el que va a ser clonado, de este vamos a extraerle las células somáticas, por ejemplo las células cutáneas. Luego tenemos una hembra, de esta hembra se va a sacar el óvulo, ¿no? Se saca el óvulo y se elimina el núcleo. Entonces vamos a tener un óvulo enucleado. A este óvulo enucleado se le introduce el material genético del animal al cual se quiere clonar y por un proceso de reprogramación se forma entonces el cigoto y se desarrolla el embrión. El embrión se lo va a implantar en una hembra, en esta madre sustituta. Esta madre sustituta, bueno, luego va a pasar por el proceso de nacimiento y todo, y vamos a tener al individuo que va a ser igual al animal de partida. En el comercio con el mundo de la clonación podemos hablar de que existen caballos clonados, acá en Argentina más que nada, caballos de polo, caballos de salto y otras competencias equinas. Argentina es uno de los principales negocios que tiene porque hay mucha competencia, ¿no? Suele alcanzar a 250 ejemplares clonados. Así que es un negocio que bastante va en alta. Luego se encuentran los perros y los gatos. Los perros y los gatos también están en el segundo podio de la clonación. La aplicación comerciales, industriales o en gran escala de los descubrimientos científicos se deberían clasificar según el impacto sobre el medio ambiente y su propia naturaleza. Es un hecho que es muy difícil de controlar, no solo la estatal, sino la privada, ¿no? La investigación biotecnológica se nutre de los fondos industriales o privados menos controlables. Hay países que están muy controlados, incluso tienen filtros militares, ¿no? Pero sigue siendo posible encubrirlo todo, ¿no? Religión y punto de vista. Desde la religión vamos a tener qué es lo que se opina de la clonación. Por empezar, se opina que es un atentado humano el querer ser como Dios. Es una aberración el jugar a ser Dios creando otro ser humano y obviamente está en contra de esto la religión. Tenemos que el hombre, aunque quiera crear a un ser humano, necesita de otro, necesita de un pasado, de un código genético, porque por más que tenga toda la tecnología, los materiales, para crearlos necesita de la base, necesita de la información genética. Entonces, y la base, esta información genética, ¿quién la escribió? Siempre hay un choque entre lo que es los científicos y la religión, ¿no? Porque por ahí se trata de dar una explicación todo sumamente científica y se niega la existencia de Dios. Y con teorías como por ejemplo la explosión del Big Bang, teorías que incluso la Biblia tampoco las niega, sino que nombra los procesos de una forma que puede llegar a darse a entender. Entonces, bueno, como seguimos diciendo, el código genético es solamente de un escritor. ¿Qué escritor? El escritor es Dios. Entonces, la idea de ser como Dios, viendo en el pasado, ya estaba, ya en la Biblia está escrito, ya tuvimos unos intentos fallidos, ¿no? Personas que han querido ser como Él. La idea de ser como Dios, que incluso empezó en el cielo, con un ángel que quiso ser como Dios y bueno, terminó dividiendo las aguas, llevando su ejército y todo. Otro antecedente que tenemos es el fruto prohibido.
la serpiente, si bien dijo no comas, porque vas a ser como Dios. Y bueno, y todo lo que se sabe que se produjo luego de eso de Adán y Eva, y que bueno, y llevamos esa mancha del pecado, ¿no? Entonces Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Ya desde que se reproduce el ADN, eso es creado por Dios, ¿no? O sea que el código genético ya lo creó Él. No se puede, por más que venga un científico, haga lo que haga, no va a crear el código genético. Lo puede sí reproducir, pero no llegar a crear. Eso ya es de Dios. Otro tema, otro enfoque que también está en discusión, es el tema de que el hombre tiene alma. El hombre tiene alma. Si hay una diferencia entre clonación entre animales y entre seres humanos, esa sería la diferencia. El que el hombre tiene alma, posee espíritu, es algo que no se puede probar. Pero muchos hablan de estar en el último momento de la vida, vuelven a la vida, de que sienten, escuchan, bueno, todo eso es lo que no se puede probar, pero para la religión cada persona posee un espíritu y un alma, ¿no? En la clonación, ¿cómo sería? En la clonación, lo dijo un padre, que es sobre un material genético sobre que ya trabajan, que ya tiene un alma. Entonces no es que se va a crear otro alma, ya tiene esa alma. Clonación humana es un tema que, si bien hay varios laboratorios privados, no se descarta que se estén haciendo investigaciones, porque por más que obviamente haya problemas bioéticos y todo lo demás, ya sabemos, siempre va a haber gente que está dispuesta a llevar a cabo esos experimentos. La clonación terapéutica, como dije, no creo que si bien es aceptado ante la comunidad, se desechan muchos embriones, y en embriología hay trabajos en embriólogos, biólogos que están desarrollándose en esa parte, en la que se hace bastante experimentos con animales, y embriología de pollo, por ejemplo, que vamos a proyectar, y todos esos experimentos se descartan individuos. Problemas éticos de la clonación. Bueno, entonces, como veníamos hablando de la clonación de los organismos pluricelulares, como los mamíferos, que hemos estado viendo en toda la línea del tiempo, todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha expuesto sobre las clonaciones de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haría esto el que se hicieran más clonaciones? Se eludiría la reproducción sexual, y esto llevaría a que perdiéramos muchas de las características que nos trae este tipo de reproducción sexual, como los procesos de recombinación genética, la selección natural, reduciríamos la variabilidad genética, que es algo importante porque eso nos sirve para la adaptación de los individuos a los cambios que se producen en el medio ambiente a lo largo del tiempo, ¿no? Y además nos sirve para reducir la propensión a patologías. Entonces, la ciencia no es ni buena ni mala, no es culpa de los biólogos y los científicos. La clonación es una técnica que es poderosa, es eficiente,
sino que es difícil de controlar o de restringir. Se debe preservar la raza humana y sus estrategias reproductivas, ¿no? Tal como son. Y van a evolucionando y que esa sea la prioridad.